Si alguien quisiera comprar tu vida, ¿por cuánto la venderías? ¿Qué precio le pondrías a tus días? ¿Cuánto crees que vale tu futuro? Esta historia inicia con dos jóvenes en un festival. Sin decirnos ningún tipo de contexto, ellos dos hablan sobre su prometedor futuro. La niña asegura que dentro de 10 años los dos serán personas muy felices y se sentirán realizados. El niño no estaba seguro si ese futuro iba a pasar, así que ella le propone algo. En dado caso de que ambos no consigan nada en la vida y que el futuro no les sonría a ninguno de los dos, se casarán para no estar solos. Una simple promesa que los marcaría de por vida. Después de ese vistazo al pasado, ahora veríamos a aquel niño 10 años después. Él es Kusunoki. Él actualmente tiene 20 años y su vida no está ni cerca de ser feliz. En su trabajo le va mal, su refrigerador siempre está vacío y lo único que tenía eran unos viejos CDs para escuchar música, que usualmente los tenía que estar vendiendo para sacar para comer y la renta. Una vida demasiado dura para un veinteañero que está ilusionado por un futuro prometedor. Un día que llegó a una tienda de discos para vender sus CDs, el dueño lo vio batallando porque nunca tenía dinero. De una forma extraña este señor le decía que si necesita dinero, debería de vender una parte de su existencia. A Kusunoki se le hizo extraña esta propuesta. Como todos pensarían, lo más probable es que sea alguna cosa sin sentido. Lo curioso pasaría cuando Kusunoki llega a otra tienda y el empleado de ahí también le dice lo mismo. En caso de que necesites dinero, deberías de vender tu vida, le dijo el empleado. Kusunoki estaba confundido. Es raro que dos personas le hayan mencionado lo mismo y que también le hayan dado hasta la misma dirección para ir a un lugar específico. Algo tenía que haber en ese edificio donde lo están mandando. Kusunoki no podía aguantar la curiosidad y llega al lugar. Increíblemente, el sitio sí existía. Era un tipo de joyería pero con los stands vacíos. Esta escena sorprendía a cualquiera. ¿De qué se trataba todo eso?, se preguntaba Kusunoki. Apenas pasó unos segundos, una linda mujer atendía a nuestro curioso hombre. Inmediatamente ella le pregunta sin rodeos: ¿qué vienes a vender? ¿Tu tiempo, tu salud o tu vida? Sin pensarla mucho, Kusunoki se va por la tercera opción y accede a vender su vida. La aventura acaba de iniciar sin un boleto de vuelta. Kusunoki pensaba que todo esto se trataba de algún tipo de broma, en la que al final alguien le diría que debe valorar más su vida o que su vida no tiene precio. Mientras esperaba los resultados de su evaluación para ver cuánto vale su vida, él se ponía a pensar sobre cuánto dinero le deberían de dar. Él creía que por ser alguien joven, inteligente y con buenos hábitos, lo más seguro es que su vida vale unos 3 billones de yenes. Su evaluación ya estaba lista y aquella tipa le iba a dar sus resultados. Ella primero le dice que su vida vale 3. Kusunoki está bien emocionado. Al escuchar la palabra 3, él pensó que le iban a dar 3 billones de yenes, pero para su mala suerte, su triste y miserable vida solo tenía el valor de 300.000 yenes. Kusunoki estaba confundido. ¿Cómo es posible que ella pueda darle un valor a su vida si ni siquiera sabe qué hay en los años restantes que le quedan? Esta persona le responde que para darle un precio, ella tomó en cuenta los años que le quedan de vida, los logros que obtendrá más adelante, la felicidad que le va a dar a los demás y cómo va a contribuir a la sociedad. El precio es tan bajo porque cada uno de los años restantes de vida que le quedaron se vendieron por lo mínimo, que eran 10.000 yenes por año. Ella sabía su futuro, sabía que él nunca iba a lograr nada hasta el día de su muerte, también que terminaría como una persona solitaria que no iba a ayudar a nadie, además que solo iba a vivir 30 años y 3 meses más. Kusunoki se vio invadido por un sentimiento hacia su persona, que se resumía en un pensamiento: ¿llevar esta vida miserable y sin sentido durante 30 años más? Le preguntaba a Kusunoki. Él salió del lugar habiendo tomado una decisión. ¿Qué sentido tenía vivir 30 años restantes si no iba a lograr nada en su vida? Por esto mismo, Kusunoki vendió 30 años de su vida y se quedó con los 3 meses restantes para disfrutar ese dinero. Esa misma noche, cuando Kusunoki estaba en su casa, recibe la visita de aquella chica que le atendió cuando vendió su vida. Al fin conoceríamos su nombre. Ella se llama Miyagi. A partir de ahora, Miyagi sería la observadora de Kusunoki. Su función era hacerle compañía emocional y moral por el tiempo restante que le quedaba de vida, a excepción de los últimos 3 días, que serán cuando él se vaya a quedar solo y sin observación, ya que para ese punto de esos últimos 3 días ya no iba a correr peligro para él ni los demás. Miyagi también le dice que muchas personas, cuando tienen demasiado dinero, empiezan a molestar a los demás. Por esa misma razón ella lo va a estar vigilando y en caso de que cause algún problema, ella dará por terminada su vida de inmediato. Este sistema de observación era demasiado estricto. Miyagi siempre debía estar a un lado de él, haga lo que haga, aunque él solo esté dormido o simplemente quiere ir a pasear. Un día, mientras Kusunoki estaba haciendo una lista de las cosas que quería hacer antes de morir, agregó que quería reencontrarse con algunas personas que eran importantes para él. Uno de ellos era su mejor amigo de la preparatoria, el cual se llamaba Naruse. Y la otra persona era su amiga de la infancia, aquella con la que estuvo en el festival hace 10 años. Por cierto, se llama Himeno. Miyagi lo interrumpe y le dice que debería de quitar de la lista el nombre de Himeno.
ya que ella no tenía ningún recuerdo de él y que ya había olvidado la promesa que se hicieron hace 10 años. Al escuchar esto, Kusunoki se enoja con Miyagi y le dice que esas palabras deberían estar saliendo de Himeno y no de ella. Para él, Himeno es muy importante en su vida a pesar de que han pasado años sin verse, por eso él no cree que lo que ella está diciendo sea cierto. Miyagi se disculpa con él y le dice que solo lo hacía porque estaba protegiéndolo de lo que va a pasar en el futuro. Miyagi también le menciona que a pesar de que ella ya sabe qué es lo que va a pasar más adelante, no lo detendrá para que sea libre de lastimarse de la forma que él quiera. Por la noche, Kusunoki realiza una llamada a una ex compañera de universidad llamada Wakana. Ahora que tenía sus días contados, quería recuperar y tener contacto con sus amistades pasadas. Kusunoki sabía que ella estaba enamorada de él, pero a él solo le importaba la promesa que había tenido con Himeno. Pero a pesar de que él ya sabía que le gustaba Wakana, él le daba falsas esperanzas para que ella no se aleje de su lado. Después de que él salió de la universidad, ya no volvió a tener contacto con ella. Después de varios intentos de llamarla por teléfono y no recibir respuesta, Miyagi se entromete y le dice que la señorita Wakana actualmente no está disponible. Para ella, él era la persona de la que estaba profundamente enamorada, pero al no sentirse correspondida, decidió olvidarlo y continuar con su vida por el bien de los dos. Cada una de las palabras que Miyagi decía eran como agujas clavadas en la piel, pero todas eran verdad. Miyagi también le dice que estar buscando a las personas ahora que están en sus últimos días de vida es un acto más que egoísta. ¿Cómo puede estar tan a gusto al perturbar la tranquilidad ajena? Solo porque usted está tratando de darle un poco de valor a su vida, le dijo Miyagi. Al día siguiente, mientras Kusunoki y Miyagi estaban en su apartamento, él le pregunta que si cómo desperdició sus últimos 30 años de vida. A él le seguía pareciendo extraño que su vida no tuviera tanto valor. Miyagi de una forma seria le responde que está bien. Entre más rápido sepa cuál era el futuro que le esperaba, más rápido iba a dejar ir esas esperanzas de buscar enmendar sus errores. Ella dice que su tiempo en la universidad pasó sin pena ni gloria. Tiempo después encontró un trabajo que odiaba, pero se quedaba ahí por el dinero y para pagar sus cuentas. A causa de su vida tan monótona, él se refugió en el alcohol. Un día mientras manejaba sin rumbo en su motocicleta, él tuvo un accidente en el que lo dejó discapacitado y con una opción delante de él. Esa opción era acabar con su vida, pero incluso en esas condiciones, él decidió seguir viviendo, esperando algún golpe de suerte o algún acontecimiento que le dé sentido a su vida. Ese momento nunca llegó, y así hasta el día de su muerte hasta los 50 años, amado por nadie, recordado por nadie, y afligido por una vida que no debió haber terminado así. Kusunoki, en vez de ponerse triste por esto que Miyagi le estaba contando, él se alegró por haber vendido sus 30 años de vida que no iba a aprovechar, así que mejor optó por usar bien estos 3 meses de vida que tenía. Aquí también Kusunoki se daría cuenta de varias cosas bien curiosas, como mientras él dormía, Miyagi usó ese tiempo para comer y bañarse, por si ustedes pensaban de cómo le hacía para vivir ella también. Al día siguiente, Kusunoki ya sabía cuál iba a ser su destino, así que a pesar de lo que Miyagi le dijo, él seguiría en pie con esa lista de deseos y se encontraría con aquel amigo de la infancia llamado Naruse. Naruse era el chico popular de la preparatoria. Por alguna extraña razón, él le agarró cariño a Kusunoki a pesar de que él era muy reservado. A pesar de ser polos opuestos, tenían demasiadas cosas en común. Kusunoki, antes de morir, quería revivir esos bonitos recuerdos que tenía con su amigo. Kusunoki esperaba con ansias la llegada de Naruse mientras estaba en un restaurante con Miyagi. Muy dentro de su cabeza, se sintió un poco bien al estar acompañado de una linda mujer cuando su amigo venga a verlo. A lo mejor Naruse no iba a pensar que es un perdedor porque al fin consiguió una novia. Lo fuerte llegaría cuando Miyagi le dice que no debería estar dirigiéndole la palabra en público, ya que nadie más que no sea él puede verla a ella. Los observadores solo pueden ser vistos por aquellas personas que son observados. Ella puede interactuar con las personas, pero ellas no perciben su presencia. En pocas palabras, hablar con ella en público era como hablar solo. Una vez que esto se nos aclara, llega Naruse. La plática entre ellos dos se sentía cálida y muy amigable, como dos viejos amigos que se reencuentran y se empiezan a platicar todo lo que han vivido. Mientras seguían platicando, hubo un par de cosas que a Kusunoki no le gustaban que estaba platicando Naruse. Naruse le preguntó a él por algunos hobbies que él tenía. Para ser más exactos, estos hobbies eran pintar. Kusunoki pensó que esto se lo estaba diciendo en tono de burla y reaccionó de una mala manera. Miyagi le dijo que esto solo significaba una cosa. Entre ellos dos nunca hubo la confianza para hablar de los gustos de él, y que Naruse no sabía que hablar de las pinturas era algo que le molestaba a Kusunoki. Para resumirlo todo esto más fácil, este era otro pobre intento de Kusunoki para buscar a alguien que creía que era especial en su vida, pero simplemente se trataba de una persona que había conocido y nunca fue su verdadero amigo. Su desesperación por encontrar un humano que simpatice con él lo hacían creer que sus vínculos pasados tenían un valor en su vida. Cada vez su lista de deseos se estaba haciendo más corta, y ninguna de esas metas estaba haciendo que se sienta orgulloso de estos últimos 3 meses de vida. A pesar de que sus metas ya pintaban mal, él quería seguir adelante con ellas. Él ya sabía que la última persona con la que se iba a encontrar era Himeno, así que antes de citarla para que se vean, Kusunoki pensó en hacerle una carta.
Mientras le estaba escribiendo, recordó que hace 10 años en su salón de clases les pidieron hacer una carta y que escribían quién era la persona más importante para ellos. Todas esas cartas las metió en una cápsula del tiempo y las enterraron en el patio de la escuela. Kusunoki, para agarrar motivación y saber que Himeno lo quería en aquellos tiempos, va a su antigua escuela para buscar esa cápsula del tiempo y ver qué fue lo que ella escribió. Después de excavar un poco, ahí está la cápsula del tiempo. Ahí están almacenadas las últimas esperanzas que le quedaban. Una vez que abre la cápsula, empezó a buscar la carta de Himeno, pero algo se sentía raro. Parecía que esa cápsula ya había sido abierta hace un tiempo y no estaba la carta de Himeno. Kusunoki pensó que quizás ella nunca metió su carta y que por eso no estaba. Por curiosidad, él se pone a leer las cartas de los demás compañeros de clases. Tristemente para él, ninguno de sus compañeros había escrito su nombre, ni siquiera como si alguien hubiera sido su admirador secreto. Todos los compañeros se tenían escritos entre sí como amigos especiales, pero nadie pensó en él. La única esperanza que tenía de pensar que era especial para alguien más se había desvanecido. Kusunoki está destrozado. Miyagi lo hace entrar en razón y le dice que sí que era lo que esperaba. Si durante años se encargó de alejar a todos los demás que mostraran interés en él, y nunca procuró a las personas que estaban de su lado. Era obvio que nadie iba a dar un interés sin esperar un interés recíproco. Miyagi le dice que aferrarse a las cosas del pasado que nunca le importaron solo es una pérdida de tiempo, porque ahora se está lamentando por algo a lo que nunca le dio valor. Cada vez que Miyagi hablaba era un clavo más al ataúd de Kusunoki. Una vez que llega la noche, ambos pierden el tren de regreso a casa, así que tocaría dormir juntos en la estación del tren. En esta noche reflexiva, Kusunoki se enoja demasiado por su miserable vida. Tanto fue su enojo que por la cabeza le pasaba la idea de hacerle daño a Miyagi. A él ya no le importaban las consecuencias, igual ya no tenía nada que perder. Miyagi veía cómo él se le acercaba y la tomaba por los hombros. Ella en verdad estaba muy asustada. Él se quería aprovechar de la vulnerabilidad de Miyagi. Antes de hacer algo, él se detiene. Se dio cuenta que estaba cometiendo el mismo error de siempre: lastimar a los demás solo porque en su vida nada le salía bien. Kusunoki se disculpa con ella y le dice que debe de ser muy difícil trabajar observando a alguien tan inestable como él. Miyagi lo detiene y le dice que él es un caso muy fácil. También menciona que hubo otros que sí cruzaron el límite con ella. Aquí Miyagi platica un poco de su pasado y por qué entró a un trabajo tan peligroso. Recuerdan que además de la vida también se podía vender el tiempo y la salud, pues Miyagi vendió su tiempo. Vendió 30 años de su tiempo. Y a diferencia de quienes venden la vida, que son totalmente libres, los que venden su tiempo deben de trabajar como observadores. Kusunoki le pregunta que si entonces para qué ocupaba el dinero. Miyagi le responde que en verdad ella no ocupaba el dinero, sino su mamá. Su madre trabajaba como observadora porque también había vendido su tiempo. Ellas dos tenían una muy mala relación. Ninguna de las dos quería a la otra, pero un día cuando la madre estaba de observadora, uno de los clientes la mató, y toda la deuda pasó a ser parte de su hija. Eso explicaría por qué Miyagi siempre estaba de mal humor y antipática. En verdad estaba haciendo un trabajo que le habían interpuesto que ella no quería hacerlo, y así es como Miyagi se convirtió en observadora a los 16 años. Actualmente ya tiene 4 años trabajando así. Miyagi se abre emocionalmente y le menciona a Kusunoki que ella sabía cómo iba a terminar su vida en el momento que se hizo observadora, así que no se lamenta mucho. Era una vida sin valor al igual que la de él, no valía más allá de 10,000 yenes anuales. Ella también admite que si ha sido demasiado dura con él, es porque en él ve una versión de ella misma en el momento que vendió su tiempo. Por eso a veces le decía cosas crueles, eran cosas que pasaban por su cabeza y que eran proyecciones. Miyagi dice que la única razón por la que no ha acabado con su vida es porque ella piensa igual que él el día del accidente. Está segura que después vendrá un golpe de suerte y que todo va a mejorar en su vida. Esa noche algo ocurrió en ellos dos. Una chispa se encendió en Miyagi. Nadie nunca le había preguntado su pasado. Definitivamente eso se sintió muy satisfactorio. Miyagi aprovechó que ya había más confianza entre ellos dos y se fumó un cigarro al lado de esa persona que está en su misma condición. Kusunoki, al saber el pasado de ella y que ahora ya habían agarrado más confianza, se hizo una promesa a sí mismo. Promete hacer que ella lo recuerde como el sujeto más fácil que ha tenido que observar. Una vez que llegan a la casa, Kusunoki le pregunta que sí que fue de la vida de Himeno cuando ellos dos se separaron hace 10 años. Miyagi le dice que ella quedó embarazada a los 17 años. Se casó, pero 2 años después se divorció, y en 2 años más ella se quitó la vida. O sea, sacando cálculos, Himeno moriría dentro de 1 año aproximadamente. Kusunoki sabía que encontrarse con ella sería doloroso, por lo que Miyagi le dijo, pero aún así él insiste en reunirse con ella porque sabe que eso fue un deseo de su yo de hace 10 años. Una cosa que me gustaría que recuerden es que Kusunoki menciona que cuando él tenía 17 años, Himeno sí que se puso en contacto con él mediante una carta. Para él, esa carta estaba escrita sin sentido y no tenía nada que ver, por eso le respondió de una forma normal y como si fuera una carta más, y la carta que él mandó nunca fue respondida. Una vez dicho esto, continuamos con estos dos. Miyagi y Kusunoki emprenden un viaje al pueblo natal
festival de él para encontrarse con Himeno. Miyagi le dijo que este viaje no lo podía hacer solo, porque el observador y el observado no podían estar separados por más de 100 metros o él iba a morir, así que por eso lo acompañó. Ya en este punto de la historia, a Kusunoki ya no le importaba que la gente lo viera hablando solo con Miyagi. Él sabía que ya era considerado alguien que estaba loco, así que ya le daba igual. Este viaje ayudaría para que estos dos empiecen a mostrar un lado más humano y sensible que no habíamos visto antes. En un momento reflexivo, Kusunoki le pregunta a ella que si cuáles eran sus 3 deseos antes de morir. Ella dice que le gustaría mucho visitar un bello lago que solía ir cuando era pequeña y que le guarda mucho cariño por las vistas que se veían en la noche. También le dice que su segundo deseo era escoger una bonita piedra en la que pudiera grabar su nombre y puede usarla como su sepultura. Y por último, ella también quisiera ver a una persona que era muy especial de su infancia, pero que no lo ha visto por años. El viaje se podía sentir tan satisfactorio y relajante. Ella está acompañándolo para cumplir uno de sus últimos deseos de vida y a él le está dando más vida escuchar los deseos de Miyagi. También nunca era mal momento para intentar cosas nuevas y que no estaban en su lista de deseos, como por ejemplo leer un libro con una persona que aprecias demasiado. Más noche llegaron a la casa de Himeno, pero no había nadie. Lejos de estar tristes, Kusunoki le dice a Miyagi que vayan al festival del pueblo para pasar un agradable rato juntos. Ambos tenían mucho tiempo sin haber visitado un festival. Miren a Miyagi haciendo como que no quería comer la comida que Kusunoki le había comprado. La noche era más que perfecta. Las luces, la música, la gente, todo era muy nostálgico. Kusunoki no podía evitar en pensar en aquellas palabras que Himeno le dijo cuando eran niños, y dijo que en verdad ella tenía algo de razón. Ella dijo que en el verano dentro de 10 años, ambos iban a ser personas que iban a ser felices de estar vivos. Kusunoki dice que eso sí se hizo realidad. En verdad en este momento él se siente muy feliz de estar vivo. Cuando Kusunoki y Miyagi estaban a punto de regresar a casa, ahí estaba ella, la chica que le había dado un rayo de esperanza a su vida y su última oportunidad para saber que al menos a alguien pensaba en él. Himeno estaba parada justo delante de él. El reencuentro entre estos dos era más que agradable. Kusunoki no podía mantener la emoción al ver a su amiga. La plática se alargó solo por unos minutos, pero Himeno y Kusunoki acordaron verse después para saber más sobre sus vidas y así mantenerse más informados de cómo les ha ido estos años. Cuando Kusunoki iba para su casa, le dice a Miyagi que no pensó que ese encuentro le iba a traer tanta felicidad. Miyagi, un poco dudosa, le dijo que en verdad fue muy bonito como el destino los unió, pero como que ella andaba ocultando algo. A lo mejor porque lo vio demasiado feliz no le quiso decir. Un día antes de la cita de Himeno y Kusunoki, él le dice a Miyagi que nunca antes había salido con una mujer y mucho menos había tenido un acercamiento, así que le dice que lo ayuda a practicar para saber cómo sería una cita con una mujer de verdad. Miyagi acepta rápidamente. A decir verdad, se le veía demasiado alegre, y más porque Kusunoki le dijo que salgan a la calle y actúen como una pareja normal. No le importaba que él pareciera loco. A Kusunoki solo le importaba quedar bien e impresionar a Himeno. Y así es como estos dos tuvieron una cita romántica. Él se hizo un corte de cabello diferente que Miyagi le elogió. También fueron a cenar y Kusunoki le tiraba cumplidos a Miyagi. Para ella, todo eso del cambio físico y esa nueva actitud tan positiva la hacían pensar que definitivamente se ve como alguien que tiene un futuro prometedor. El pic de esta cita ficticia fue cuando los dos iban caminando por un muelle y los dos se agarraron de la mano. Miyagi estaba sorprendida, pero lo que más le emocionaba de todo esto era que al fin estaba siendo tratada como una persona normal a pesar de que nadie pudiera verla. Esta cita terminó con estos dos visitando un mirador. En este mirador, Kusunoki recordó una anécdota de su juventud en la que vino con Himeno. Él cuenta que ella ese día casi tenía un accidente. Estuvo a nada desde caer de lo más alto de ese mirador, pero gracias a él, Himeno se pudo salvar y desde ese día ella empezó a tratarlo de una forma diferente y era más amigable con él. Al día siguiente, Himeno y Kusunoki se encontraron en la estación del tren. El crimen no estaba ayudando para nada, no paraba de llover, pero al menos ellos dos estuvieron un buen rato juntos compartiendo el paraguas, hablando de cosas random de la vida. Ya hasta estaban planeando una segunda cita. Himeno y Kusunoki fueron a cenar para celebrar esta ocasión importante. Cada uno de ellos empieza a platicar cómo le ha ido en la vida. Por el lado de Kusunoki, él solo dice que desde que se dejaron de ver, su nivel académico bajó, pero aún así le dio lo suficiente para entrar a una buena universidad. Recordemos que su vida era muy aburrida, así que él platicó todo su pasado en solo 5 minutos. Himeno sí se extiende un poco más y empieza diciendo lo mismo. Cuando pasaron al secundario y perdieron contacto entre ellos dos, ella se deprimió mucho, solo que para ella era difícil admitirlo porque no quería demostrar debilidad. Eso terminó afectando sus estudios y por eso cuando llegó a la preparatoria se salió de estudiar. Obviamente omite la parte que salió embarazada y que por eso abandonó el estudio. Himeno siguió hablando y menciona que se siente muy mal por haber tirado toda su vida a la basura, solo por no haber podido controlar sus inmaduras emociones. Kusunoki podía sentir ese dolor, así que no se le ocurre mejor idea para subirle el ánimo que decirle todo lo que le había pasado estos últimos días, prácticamente diciéndole que ella no es la única que ha sufrido y que él también está en la misma situación, viviendo una vida sin sentido y culpándose a sí mismo por las acciones que había hecho en su pasado. Le menciona que él vendió su vida por dinero. Himeno no sabía ni cómo actuar, en su mirada se veía que estaba bien incómoda, pero se
puso más incómoda cuando Kusunoki empezó a dar más detalles de su situación. Él también le dijo que fue una tienda donde le compraron su vida y que ahora hay una chica que le está observando y que ella está precisamente aquí al lado de él. Obviamente esto se escucha peor para alguien que no sabía ni qué rollo. Hime no lo detiene y le dice que si sabe lo ridículo que se está viendo mientras está diciendo todo esto. Pero a pesar de eso, ella cree que lo que está diciendo no es mentira. O sea, ella no cree que hay una tipa observadora o que le queda poco tiempo de vida. Pero lo que sí cree es que él sí haya vendido su vida. Después de unos segundos incómodos, Himeno se levanta y le dice a Kusunoki que va a ir al baño por unas cosas. Creo que ya saben qué es lo que va a pasar. Himeno ya nunca regresó del baño. En su lugar, el mesero le dio una carta que ella le había dado antes de irse. Mientras Kusunoki leía la carta, Miyagi dice que sabía que iba a pasar todo eso desde un principio, por eso su incomodidad el día que se reencontraron, pero no quiso interferir porque esta era la única forma de que él vaya a entender que hay heridas del pasado que no deben volver a ser abiertas. Kusunoki le dice que no se preocupe y que no pasa nada. En esa carta que Hime no le dejó, ella menciona que aquel día cuando eran niños y que fueron al mirador, ella pensaba quitarse la vida y morir justo delante de sus ojos, pero desgraciadamente él la sujetó el brazo. Hime también le dijo que lo despreciaba demasiado porque la única vez que solicitó su ayuda en una carta, él solo le respondió como si fuera una carta sin sentido. Aquella carta que él recibió a los 17 años era un grito de ayuda de ella. Con toda la presión del embarazo y de que ya no rendía en la escuela, ella solo buscaba la ayuda de su único amigo pero nunca la recibió. Y si la carta de ella no estaba dentro de la cápsula del tiempo, es porque ella la desenterró años antes. Esta era la única forma de pedir su ayuda. El hecho de que haya regresado años después como si nada hubiera pasado, intentando que las cosas vuelvan a estar como eran antes, se le hacía una cosa más que miserable. Ella se despide de esta carta mencionando que ojalá sea cierto eso de que le queda poco tiempo de vida. Después de haber terminado de leer esa carta, Kusunoki estaba muerto en vida. Esa persona que era su única esperanza de que al menos a alguien le importaba, resultó que todo este tiempo siempre lo odió. Al menos ahí estaba Miyagi para levantarle los ánimos. Los siguientes días, el trabajo de Miyagi era motivarlo y apoyarlo emocionalmente. Recordemos que eso es lo que hacen los observadores, pero aquí se sentía algo diferente porque también empezaron a dormir juntos. Kusunoki se puso a pensar todas las tonterías que ha hecho y que aún así Miyagi estaba para apoyarlo. Después de todas las cosas que le habían pasado, esos pequeños detalles los valoraba mucho. Y ahora empezaría una nueva etapa para Kusunoki. Ya no tenía nada que perder, y su lista de deseos ya estaba terminada. Él le cuenta a Miyagi que desde que era muy pequeño, siempre sintió admiración por las máquinas expendedoras. Dice que son muy especiales, siempre están ahí y siempre tienen algo muy importante que dar a los demás. Miyagi le dice que esa es una admiración un poco inusual, pero única. Kusunoki le comenta que le gustaría hacer un viaje muy largo y que le gustaría fotografiar cada máquina expendedora que se encuentren en el camino, así que le pide a Miyagi que lo acompañe a esta travesía. Miyagi acepta encantada. Este se había hecho un bonito pasatiempo que ambos disfrutaban y que los ayudaba a recorrer varios lugares de Japón que nunca en su vida se imaginaron que iban a visitar. A cualquiera de los tantos lugares que visitaron y donde le preguntaban que si por qué estaba hablando solo, él siempre decía que no estaba solo y que lo acompañaba una chica que se llamaba Miyagi. Ella se sentía muy feliz de que la presentaran ante los demás a pesar de que no la puedan ver. De esta forma, Miyagi no se sentía ignorada. Esos pequeños inconvenientes no les iba a arruinar el viaje. Cada paisaje por el que pasaban era motivo suficiente para una parada y admirar todo lo bonito que había a su alrededor. La bonita compañía de alguien con la que compartías gustos no tenía precio. Este viaje no solo era para cumplir los deseos de Kusunoki, sino también para que Miyagi pudiera hacer las cosas que quería hacer antes de morir. La primera parada que tuvieron que hacer fue en aquel lago que ella recordaba desde su infancia. Cuando llegaron al lago, Miyagi le tapó los ojos a Kusunoki y le dijo que le tenía una sorpresa que luego se lo iba a agradecer. Y definitivamente estaba en todo lo correcto. Ya que agarraron una buena zona, le pide a Kusunoki que abra sus ojos. Él se quedó impresionado por las vistas. El cielo estaba adornado con varias estrellas hermosas. Este era el mejor paisaje que la naturaleza les podría regalar. Ambos se quedaron acostados en el suelo mientras admiraban la infinidad del cielo. Miyagi aprovecha este momento y le platica más cosas sobre su pasado. Ella menciona que antes tenía un mejor amigo y pasaban mucho tiempo juntos. Era como la relación de Himeno con Kusunoki. El día que ella se convirtió en observadora, su amigo ya no podía verla. Era como si hubiera desaparecido. Ella pensó que su amigo sí se iba a deprimir mucho por eso, pero fue todo lo contrario. Todas las veces que lo iba a ver escondidas, él ya había hecho su vida sin importar en dónde estaba ella. Eso sí que le dolió. Por esa misma razón, al principio Miyagi le dijo a Kusunoki que Himeno ya no lo recordaba, y esto era para evitar que él viera que ella siguió con su vida. Además que era para evitar que ella descargara todo su enojo que le tenía guardado por años. Miyagi diciendo que su deseo por ver a su mejor amigo es para ya darle un fin a esa historia y dejar atrás esa viejería del pasado. Kusunoki le entendió y le dijo que estaba bien si eso era lo que quería hacer para estar más tranquila. Esa misma noche que llegaron a casa, ambos durmieron juntos como si fueran una pareja.
El siguiente capítulo inicia con Kusunoki despertando y sin Miyagi a su lado. Ella se había ido. En su lugar estaba este señor malhumorado que solo se la pasaba burlándose de él por haber vendido su vida. Este señor le menciona que Miyagi está de descanso y que se ausentará por 2 días. ¿Quién iba a decir que los observadores tenían descanso? Este señor también empezó a leer la libreta que Miyagi usaba para hacer anotaciones de Kusunoki. Cuando él la leyó, solo soltó una sonrisa y empezó a tratar mejor a nuestro prota. Nadie sabía qué decía ese cuaderno, solo Miyagi y el nuevo observador. En un momento del día, ellos empezaron a hablar sobre el dinero que le dieron a Kusunoki por vender su vida. El observador se empieza a reír a carcajadas al escuchar la increíble cantidad de 300,000 yenes. ¿Cómo es capaz de que te hayan dado tanto?, se preguntaba. Después de reírse de eso, le dice a Kusunoki que cuando vuelva a ver a Miyagi, que le pregunte que si cuánto vale su vida en verdad, porque definitivamente le mintieron. Cuando Miyagi volvió 2 días después, ambos se fueron a dar un lindo paseo nocturno en un lago lleno de luciérnagas y con solo la luz de la luna acompañándolos. Un hermoso lugar para pasarlo con una agradable persona a su lado. Miyagi estaba sorprendida por lo que estaba viendo. Era como estar en un sueño. Este momento se interrumpió por una peculiar pregunta. Kusunoki, de una forma despreocupada, le pregunta que si por qué le mintió, a lo que Miyagi le dice que no sabe a qué se refiere. Él explica todo lo que le dijo el otro observador y le cuestionó el verdadero valor de su vida. Kusunoki también le dice que desde el principio él estaba equivocado y que lo entendió todo. ¿Cómo era posible que al vender algo el precio mínimo iba a ser de 10,000 yenes? Así que le pregunta a Miyagi que si por qué le regaló 300,000 yenes. Miyagi ya no podía aguantar más el secreto. Sabía que tenía que decirle. Ella un poco apenada le comenta que el día que fue a vender su vida y que se dio cuenta de que no valía más de 30 yenes, decidió ella vender su tiempo para sacar dinero y dárselo a él. Al ver su desesperación y emoción por vender su vida, sintió un poco de compasión por él y le quiso dar dinero para que sintiera que su vida sí valía algo. Ella también le dice que al principio pensó que era un idiota más y que no valía la pena haberle dado todo ese dinero. Pero una vez que empezó a convivir con él y después de aquella noche en la que ella habló de su pasado, sintió que algo cambió. El hecho de que la presentara con los demás, que le agarrara la mano en público y no ser ignorada, era como cumplir un sueño que gracias a él pudo vivir. Al día de hoy ella cree que en verdad es muy buena persona y que su vida vale más de 3 millones o 3 billones de yenes. También le menciona que hubo otras mentiras, como que su vida iba a acabar inmediatamente si molestaba a los demás o si se alejaba por más de 100 metros. Todo eso fue una mentira para protegerse a sí misma y no terminar como su madre. Miyagi le dice que si está muy enojado por todo esto, no lo culparía si le quisiera hacer algo en este lugar tan solitario. Kusunoki no se la piensa mucho y le da un abrazo a Miyagi. Los dos están muy sentimentales. Ella con lágrimas en los ojos le dijo que esto que estaba haciendo sí que era difícil, porque el día que él se muera, va a extrañar que alguien la trate de esta forma. Kusunoki, escuchando esto y prometiendo que hasta el día que él se muera, la va a seguir tratando como una persona más y la seguirá haciendo feliz. Kusunoki también se dijo a sí mismo que buscaría a toda costa para la deuda de Miyagi para que pueda ser libre. Durante sus ahora 2 meses que le quedan de vida, Kusunoki se dedicó a simplemente vivir como siempre le habría gustado, visitando lugares y haciendo cosas que normalmente no haría solo. Y aunque para las demás personas parecía que estaba loco y hablando solo, él estaba tranquilo porque sabía que todo esto lo estaba haciendo por la felicidad de Miyagi. Kusunoki a veces se encontraba un poco triste por el inevitable paso del tiempo, pero al saber que a su lado estaba Miyagi sonriendo y que todo esto lo hacía por su bienestar, dejó de importarle todo lo demás. Miyagi está muy agradecida porque está usando sus últimos meses de vida para hacerla feliz. Creo que está de más decir que estos dos están enamorados, se la pasan de un lado a otro y haciendo cosas de novios. También una cosa extraña que empezó a pasar con los vecinos y la gente de la ciudad es que ya sabían de la fama que tenía Kusunoki. Si bien algunos creían que él estaba loco, había algunos otros que sí le creían aunque no pudieran ver a Miyagi. Él se había hecho como una celebridad en la ciudad. Toda la gente que lo apoyaba era porque en verdad lo veían muy feliz actuando de esta forma. El tiempo pasaba y aún había unos cabos sueltos en la vida de Miyagi. Ella aún quería poder reencontrarse con su mejor amigo. Sabía que ahora ya no le iba a doler tanto lo que iba a pasar, porque ahora no estaba sola para afrontar esta realidad. Kusunoki y Miyagi fueron a encontrarse con él. Este chico está en una estación del tren en el cual estaba esperando la llegada de otra persona. Miyagi se para a un lado de él y se le quedaba viendo. Ella quería saber quién era la otra persona que actualmente está ocupando un lugar en su corazón. Tan solo unos segundos después, una mujer llega y se va con el amigo de Miyagi agarrado de la mano. Miyagi se notaba un poco triste, pero se alegraba que él estuviera siendo feliz y que ella pudiera hacer su vida normal. También dice que quería darle un abrazo aprovechando que él no podía verla. Kusunoki le responde diciéndole que él habría hecho otra cosa. Miyagi le pregunta que si quiere esa cosa que él haría, y Kusunoki le responde esa pregunta dándole un romántico beso. El beso que los dos están esperando para sellar este compromiso y dejar cerrar aquella puerta del pasado de Miyagi. En los siguientes días la vida de estos dos empezó a ir en ascendencia. La gente cada vez más estaba aceptando la existencia de Miyagi. Era como si de tanto
tanto haberle imaginado y escuchar todos los rumores, parecía que podían sentir su presencia. Eso pasó con este vecino de Kusunoki. Él dijo que no sabía ni qué pensar sobre todo esto de Miyagi, pero que por alguna extraña razón él podía sentir su presencia. El vecino también describió casi a la perfección cómo se veía ella, y él no era el único que pensaba así, sino que mucha gente más. Esta situación hizo que ahora cada persona del barrio que pasaba a un lado de Kusunoki lo saludaran a él y también a Miyagi. Ellos dos eran la pareja más querida del pueblo. Las dos personas que parecía que no existían para la sociedad, ahora era quienes todos querían conocer y tenerlos de amigos. También aquí Kusunoki supo que era lo que Miyagi hacía en su cuaderno de notas. Ella hacía dibujo de todos los paisajes que visitaron juntos y también le gustaba dibujar a Kusunoki dormido. En realidad nunca apuntó nada sobre el trabajo de observadora. Este era el pic de la felicidad para Kusunoki. Nunca en su vida se imaginó que iba a tener una linda novia y muchos amigos que lo querían. Al fin podía decir que su vida sí valía algo sin la necesidad de ponerle un valor monetario. Una noche mientras Kusunoki y Miyagi fueron a ver los fuegos artificiales, él ya se sentía realizado. Estaba viviendo el mejor momento de su vida al lado de la mujer que tanto quería, pero para él aún faltaba un detalle más, y era salvar a Miyagi de su destino. Miyagi le dice que el día de mañana no iba a poder estar con él porque iba a volver a agarrar su día de descanso. Kusunoki le dijo que estaba bien y empezó a decirle muchas cosas sacadas del fondo de su corazón. Él le agradece a ella por haber hecho que estos últimos 2 meses desde que se conocieron, pudo hacer cosas que nunca habría hecho. Gracias a ella también pudo hacer amigos y ser reconocido. Simplemente lo que él quiso decirle es que le agradece por todo. Esas palabras parecían más una despedida que otra cosa. A Miyagi se le hizo un poco raro todo esto y pudo adivinar sus intenciones. Ella le dice que no haga la estupidez que estaba a punto de hacer. Aún le queda un mes de vida que podían aprovechar juntos. Kusunoki le dice que no debe preocuparse por él. Va a poder conocer a más personas que la traten bien y con las cuales va a poder estar más tiempo. Miyagi vio que no podía hacerlo cambiar de opinión, así que se sube arriba de él y le pide que por favor no vaya a vender los últimos 30 días de vida que le quedan. Ella le suplica que se quede a su lado. Aún tenían muchas cosas por vivir en ese mes. Miyagi entre lágrimas le decía que puede aguantar cualquier cosa. El hecho de que morirá pronto, el hecho de que nadie más pueda verlos agarrados de la mano, o el hecho de que pronto se va a quedar sola por 30 años más. Todo eso lo puede soportar, pero lo que no puede aguantar es que se vaya de un momento para otro. Ella solo le pide que se quede por favor. Esa misma noche Miyagi durmió en los brazos de él sin querer soltarlo. Se negaba a que se vaya a hacer una tontería. Lastimosamente el día siguiente llegó, y Miyagi se tuvo que ir. Sin decir una sola palabra, ella confiaba que cuando regresara aún iba a seguir siendo la observadora de él. Ese mismo día por la tarde Kusunoki fue a vender sus últimos 30 días restantes para pagar la deuda de Miyagi. Gracias a que pudo hacer muchos amigos, contribuir a la sociedad para que sea más unida y ser alguien que ayudó a los demás, sus últimos 30 días de vida fueron vendidos por mucho dinero, casi para saltar la cuenta de Miyagi. Kusunoki solo se quedó con los últimos 3 días finales en los cuales ya no iba a tener a ningún observador a su lado. En pocas palabras, la noche anterior que había pasado con Miyagi viendo los fuegos artificiales había sido la última noche juntos. Al salir de la tienda, Kusunoki iba a visitar varios lugares a los cuales solía asistir con Miyagi. A él le dolía todo esto, pero al menos sabía que hizo algo bueno en esta vida y pudo hacer que Miyagi disfrutara la vida que tiene por delante. Recorrer cada lugar que solía visitar con Miyagi hacían que él pensara que definitivamente pudo darle un cierre ideal a su vida. Al fin pudo darle un significado a su existencia. Mientras Kusunoki viajaba en su moto, solo deseaba que por favor Miyagi pueda ser querida, amada y valorada como siempre quiso. A él se le seguía haciendo un poco raro porque había gente que preguntaba por Miyagi. Él no podía fingir como que ella estuviera ahí a su lado. Ahora genuinamente ya no estaba con él, y mientras caminaba por un parque le dio un golpe de realidad al ya no ver a Miyagi. Incluso llegó a pensar que quizás todo esto fue un producto de su imaginación y que ella nunca existió. Pensó que tal vez todo este tiempo su mente estaba jugando con él, y que creó a Miyagi para evitar sentirse solo. La gota que derramó el vaso fue cuando unos chicos le preguntaron por Miyagi y él empezó a llorar y dijo que se habían peleado. Todas las personas del pueblo lo empezaron a consolar y le dijeron que ellos en verdad eran una buena pareja. También le desean que ojalá puedan arreglar sus problemas y que vuelvan a estar juntos. En verdad, toda la gente del pueblo estaba hablando de Miyagi como si en verdad existiera. Eso significaba que entonces no fue producto de su imaginación. Mientras todos le están dando palabras de ánimo, justo detrás de él pudo sentir una presencia única que era difícil de confundir. Al darse la vuelta, ahí estaba Miyagi esperando por él. Todas las demás personas la podían ver, algunos sorprendidos y otros diciendo que ya se la imaginaban así. La multitud de gente solo dijo, bueno, creo que es momento de dejarlos solos para que se arreglen. Kusunoki le pregunta que si cómo lo encontró y por qué todos pueden verla. Miyagi le responde que el otro observador le contó todo, y ella decidió hacer lo mismo como agradecimiento. Ella también vendió toda su vida, a excepción de los últimos 3 días. De esta forma, ella iba a poder quedar libre de su deuda e iba a poder vivir una vida normal donde ya todos la podían ver. Esto Miyagi lo hizo porque para ella
Iba a ser una vida difícil en la que él ya no iba a estar, así que siguió a su corazón y decidió irse junto con él de este mundo. El amor de estos dos se consolidó en este momento. Un destino definido se acercaba, pero a estos dos ya no les importaba. Mientras uno estuviera viendo la sonrisa del otro, ya todo lo demás pasaba a un segundo plano. Así que de esta forma esta historia llegaría a su fin. Los dos pasaron a disfrutar sus últimos 3 días de vida con la compañía que siempre desearon, y así confirmaron que en verdad vivir una vida con alguien especial y disfrutar cada momento era en verdad algo que no tenía precio. Muchas gracias a todas las personas que comentaban mi video anterior, se los agradezco demasiado. También gracias a mis Golden Boy, Facu Monsalvo, Hap y Lean Coronel, que poco se dice que llevan casi medio año como miembros. Mi cuarta relación más larga definitivamente. Espero que el video les haya gustado. Se agradecería mucho si me dejas tu like y tu sub, eso me ayudaría mucho como motivación. Estas son mis redes a las que puedes tener un trato más personal conmigo. Sin nada más que decir, yo soy Wellows, chau chau.